Dice, esta epidemia no es como un trueno en un cielo límpido, que no estaba, dice. Ya había mucha gente enferma que no estaba siendo cuidada. Los hospitales funcionaban muy mal, con largas listas de esperas y urgencias saturadas. Cuando yo escuché esto dije, bueno, no estamos tan mal en Argentina entonces, ¿no? Y dijo otras cosas tremendas, ¿no? Que el sufrimiento, porque él es un profesional, un profesor que aborda mucho el tema del sufrimiento en el trabajo, estaba presente en el trabajo, en el personal de salud, eh, con huelgas de hambre, con protestas, con hasta suicidios en el personal de salud. Bueno, dijo muchas cosas muy interesantes y una cosa que me impactó profundamente fue la descripción que hizo de las casas de retiros de los geriátricos, como algo horrible, como algo aterrador, eh, lo que estaba pasando con lo que había pasado en Francia con el abandono a los ancianos en estas casas de retiro, eh, y cómo la sociedad francesa, en todos sus estamentos, y ahí incluyó incluso hasta los sindicatos, miró para otro lado y hubo pilas de cadáveres en las casas de retiros, de geriátricos, que no eran retirados, que no eran higienizados, que no se les suministraban los medicamentos. Una descripción realmente que fue durísima y que a mí me impactó por el hecho de que se trataba de nada menos que la Francia del primer mundo y de los países más avanzados del mundo. Luego también él contó una experiencia personal como profesional que fue llamado por el personal de cuidado, así le llama él, personal de cuidado, enfermeros, enfermeras, en el hospital más grande de París, del centro de París, que es el Hospital Universitario de París, y que fue consultado por la crisis que estaban viviendo, porque señaló que había una fatiga mental y psicológica muy grande de parte del personal de cuidado. Que esto no era por una sobrecarga física, sino que era fundamentalmente una fatiga mental. Y que eso se producía porque había un gran espacio entre lo que él llama el poder gestionario de la gestión del marketing de las empresas, y a eso no lo excluyó de los hospitales, separado del personal que realmente atiende la crisis, la pandemia y todo lo que eso significa en el dolor, el sufrimiento, ¿no? Bueno, esto también fue tremendo, y fue luego dirigiéndose a otras experiencias. Yo no sé si acá hay psicoanalistas o psicólogos en el curso, pero señalaba que esta pandemia determinó que las sesiones de terapia en París, que los psicoanalistas más renombrados de la capital francesa se negaban terminantemente a la atención de desarrollar la terapia a través de esta vía, a través de distintos medios, el Skype fundamentalmente, tuvo que ser aceptado, y lo mismo pasó con la educación. Y entonces él se preguntaba si esto no ha venido para quedarse y qué impacto va a tener el uso de estas tecnologías en el futuro, como también lo mencionó al trabajo, el trabajo que se hace a través de las plataformas, en cuanto a las apps, en cuanto al trabajo de los jóvenes en bicicleta, en moto, en distintos lugares del mundo que se ha impuesto en las grandes ciudades, ¿no?
y él trazó un panorama muy sombrío sobre lo que esto podía significar como desprotección del trabajo, como falta de presencia sindical, de presencia de centralidad del trabajo como aglutinante y como organización de la sociedad. Realmente fue esto un panorama que a mí me llamó poderosamente la atención y sobre todo la visión que él tiene distinta de lo que se escucha en distintas columnas de opinión en cuanto a que la post-pandemia podría ser una oportunidad de que el mundo mejore. Es cierto que él trazó una diferencia también entre lo que ocurre en Europa y lo que podría ocurrir en América, inclusive personalizando nuestro país, como que nuestro país tenía algunos aspectos que eran dignos de considerar, como era esa fusión entre la cultura, la política y el psicoanálisis, como elementos que permitieran mantener la crítica, los aspectos críticos de la realidad, como forma de salir adelante. Él habla de la deliberación, dice que una sociedad sin deliberación no permite un análisis crítico, y sin análisis crítico nos convertimos todos en soldaditos del poder neoliberal, del poder de las grandes empresas, que son las que definen, en definitiva, los modos de vida, de producción, de consumo, las costumbres, la cultura, y que alejan a los pueblos de sus verdaderas creencias, de sus verdaderos valores y de su cultura. Quería transmitirles esto porque me parece que es interesante. Si a alguien después le interesa, yo puedo remitirle un apunte que hice de esta conferencia. Así que bueno. Paro acá un cachito, Silvia. ¿Se escucha bien, Silvia? Sí, se escucha bien. Se escucha bueno, bien. En cualquier caso, me interrumpís si ves que hay algo que no está funcionando bien. Dale. Bueno, perfecto. Vamos a ir entonces a ver un material que me parece fundamental para el curso que ustedes están haciendo y que evidentemente tiene que ver con la labor del médico del trabajo, labor que yo resumiría fundamentalmente, se podría decir que hay tres aspectos. Una, la labor de asesoramiento del médico del trabajo en el diseño actual en las comisiones médicas, otra en la pericia tribunalicia y otra directamente en el asesoramiento a entidades, pueden ser empresas, pueden ser sindicatos, pueden ser también el desempeño académico en casas de estudio. Y me parecía que comenzar por el principio, como habitualmente se dice, teniendo en cuenta y llamando a que ustedes estudien el laudo 405/96 del Ministerio de Trabajo de la Nación, que establece los procedimientos para el diagnóstico de las enfermedades profesionales. Me parece que esto es fundamental y hagamos un brevísimo repaso. Ustedes saben que este laudo se aprueba como consecuencia de la sanción de la ley 24.557 de riesgo del trabajo en el año 1996. Ya hemos caracterizado esta ley, en qué marco se da, cuáles son sus principales características y los problemas que ha tenido en cuanto a su interpretación jurisprudencial y lo dificultoso que ha sido la aplicación de esta normativa en la vida del mundo del trabajo, en circunstancias tan difíciles como son un accidente o una enfermedad profesional.
Este laudo 405 está hecho sobre la Clasificación Internacional de Estadísticas del Trabajo, CIE 10, que como ustedes saben es un manual de actuación médico aprobado en 1992 y traducido al español en Washington en 1995, y que fue tomado como referencia directa para el listado de enfermedades. A propósito, lo que hay que señalar es que Argentina está inscripta en lo que se llama el listado de enfermedades profesionales, que es un listado semicerrado, más cerrado que abierto, y que tiene su antecedente histórico en el régimen de la responsabilidad objetiva que nació para la reparación de los accidentes y enfermedades del trabajo en Francia, cuando se aprueba en 1898, se aprueba el régimen de responsabilidad objetiva para los accidentes de trabajo. Había solo 3 enfermedades contempladas en ese listado. Luego la OIT, en el año 1920, a un año de su fundación, aprobó alrededor de 20 enfermedades profesionales. Y acá hay que hacer una primera distinción en lo que es la enfermedad profesional propiamente dicha, que es lo que nosotros vamos a ver, y la enfermedad laboral, que es la que tiene un nexo o una vinculación, un nexo causal con el trabajo. Vayamos entonces primero al listado de las enfermedades profesionales. La dificultad de un listado taxativo en estos momentos tiene el problema de que el convenio 155 de la OIT y la OIT misma propicia no un sistema cerrado de reconocimiento de enfermedades profesionales, sino un sistema abierto. Es decir, en la medida que se prueba que hay nexo con el trabajo, esa enfermedad es indemnizable. En el sistema argentino de este laudo se tienen en cuenta dos grandes grupos. El grupo 1, que es el de enfermedades infecciosas y parasitarias, describen varias enfermedades y la exposición ocupacional. El sistema argentino es el de exposición ocupacional, teniendo en cuenta la actividad laboral de que se trate. Por ejemplo, la tuberculosis tiene una exposición ocupacional en los trabajadores de la sanidad, los mineros con neumoconiosis, internos de institutos carcelarios, convivientes domiciliarios de bacilíferos, y eso es lo que tiene que tener en cuenta el médico del trabajo para esta enfermedad. En ese grupo se mencionan otros, como el carbunco. La exposición ocupacional es la de los trabajadores del campo, trabajadores rurales, y los operarios industriales vinculadas con lanas, crines o cueros de animales, es decir, en el caso de los frigoríficos. La brucelosis también, el contacto con animal enfermo por ingesta de productos, animales contaminados, en definitiva, obreros de frigoríficos. La leptospirosis de animales domésticos y otras como la citacosis con la cría de aves, la fiebre amarilla, que se da en algunas zonas endémicas, como el caso de Formosa, y la fiebre hemorrágica, el contacto con los roedores. Otro grupo de enfermedades infecciosas son el caso de la hepatitis, los trabajadores de los centros de diálisis y docentes por contagio.
el HIV, el contacto con material infectante, sanidad, hospitalarios, y otras como la candidiasis, histoplasmosis, paludismo, malaria, transmitido por distintas y con exposición a distintos tipos de actividades. Esto es lo que está expuesto en este primer grupo del laudo 405/96. Lo interesante de este material es que al final de cada grupo existe una bibliografía, seguramente muchos de ustedes ya la han visto, pero para nosotros que venimos del campo del derecho no es tan normal. Yo veo que en las pericias médicas los profesionales hacen una referencia a la bibliografía y me parece que está bien. Me parece que está bueno que se haga una referencia a esta bibliografía de este laudo y en todo caso, si hay un apartamiento o una disidencia con esa bibliografía, se utilicen otras fuentes bibliográficas, pero que se las mencione y se aclare que esa bibliografía, cuál es su origen, si es en el laudo o es en otro tipo de material bibliográfico. Bien. Otro grupo, que es el grupo 2, es el grupo de los tumores o neoplasias. Los tumores, por ejemplo, ustedes por supuesto están mucho más familiarizados con este tipo de denominaciones, que son más difíciles para nosotros, pero yo digo lo que incluye este grupo. Por ejemplo, el angiosarcoma del hígado está asociada con la etiología vinculada con el arsénico y el cloruro de vinilo como materiales de exposición. Por ejemplo, los trabajadores expuestos al níquel y sus compuestos pueden desarrollar tumores malignos de fosa nasal y de los senos paranasales. Luego están en ese grupo el tumor maligno de los bronquios y del pulmón, trabajadores expuestos al arsénico y sus compuestos, el asbesto, que es un clásico de esta enfermedad profesional, el clorometil éter, metil éter, el cromo, níquel, radiaciones ionizantes y gases crudos de fábricas de coque. Serían las actividades de exposición que puede desarrollar ese tipo de enfermedad profesional. Y luego también los tumores malignos de la piel, fundamentalmente en los sector de la pesca, los marineros que trabajan en fábricas procesadoras de pescados en tierra o en barcos, y los que trabajan en la agricultura. Hay otros tipos de tumores, por ejemplo, vinculadas con la exposición al asbesto, que podría ser también exposición ambiental, domicilios cercanos a plantas industriales, mujeres trabajadoras, también a través de la ropa sucia con fibras de asbestos de las plantas, y están asociadas con la etiología de los mesoteliomas. O otro tipo de tumores, como leucemias, por ejemplo, trabajadores expuestos al benceno y radiaciones ionizantes, o trabajadores que generan tumores malignos de la vejiga causados por aminas aromáticas y sus derivados, distintos tipos como benzidina, homólogos, sales, clorados y otros como el difenilo, dianicidina, etc. Bien. Hasta ahí lo que ustedes se pueden encontrar en cuanto al listado de enfermedades profesionales propiamente dicho. Y después, por supuesto, hay que ver el listado del decreto
658/96, que es mucho más amplio y que establece, y ahora vamos a ver, los distintos tipos de enfermedades que contempla este listado, que tiene su antecedente en la Organización Panamericana de la Salud, en el repertorio de recomendaciones sobre el registro y la notificación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la OIT, de año 1994, y otras como los que se utilizan en la reparación de riesgos del trabajo de Chile, Colombia y Francia. Este es el listado de enfermedades profesionales del decreto 658, que es el más conocido y que es el que se aplica habitualmente en los juicios de las acciones especiales. Ustedes recuerdan que en la clase pasada hablamos de acciones especiales y acciones del derecho civil. Ahora vamos a ver por qué esta división. Bien. Hay otra herramienta normativa que se agregó al decreto 658, que es el decreto 49 del año 2014, que luego de distintos reclamos incorporó las hernias inguinales directas y mixtas, que excluyen a las hernias indirectas, vinculadas con cargas físicas, dinámica o estática, con aumento de la presión intraabdominal al levantar, trasladar, mover o empujar objetos pesados. Ya vamos a ver esto ahora, cómo está tratado por las resoluciones de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo. También incluye las hernias plurales, vinculadas con los valores límites de las tareas en relación al peso y al tiempo de ejecución de la jornada laboral. Es decir, dependiendo del peso y a la cantidad de horas que se trabaja, es posible desarrollar este tipo de lesiones que están previstos en la resolución, que para mí es una resolución estructural, que es la resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación del año 2003, la resolución 295/03. Y por supuesto que la invocación de estas incapacidades preexistentes al inicio del vínculo laboral debe acreditarse mediante el examen preocupacional. Con esto vamos entrando en lo que es la redacción de la pericia y cómo debe redactarse la pericia. A ver, el médico del trabajo puede intervenir como médico de la comisión, y ahí hay un protocolo, de comisiones médicas regionales o eventualmente central, hay un protocolo al cual ceñirse, pero también puede ser que el médico vaya como asesor o de una empresa autoasegurada, que son las menos, o de una RT, una aseguradora de riesgo del trabajo, o que vaya acompañando al trabajador, que es el caso más típico del médico independiente, que puede ser consultado por un trabajador cuando se denuncia un accidente o una enfermedad y se va a la revisación médica que va a determinar si existe o no incapacidad, y en el caso que exista la incapacidad, qué tipo de incapacidad, qué porcentaje, etcétera, etcétera. Por supuesto que esto no es lo mismo que la labor del perito médico propiamente dicho, que trabaja en relación a un expediente. Allí la labor del médico es más quizá de laboratorio. ¿Por qué? Porque tiene un pliego de puntos de pericia de la parte reclamante, de la parte del trabajador, y un pliego de puntos de pericia de la aseguradora y de la empresa. Es decir, tiene 3 pliegos que contestar. Entonces, el trabajo ese es más de laboratorio que el trabajo de acompañar
a la audiencia, audiencia dicho, no es por ahí la expresión más certera, ir al acto de revisación o reunión de revisación, sesión de revisación del trabajador en la comisión médica, y donde allí hay un grado mucho más, donde el médico tiene que dar una respuesta instantánea al dejar constancia de determinadas situaciones o, por ejemplo, su discrepancia con alguna postura manifestada por el médico de la RT o respecto de los estudios que se acompañen por parte de la RT o incluso después con el dictamen de la comisión médica. Ahora, hay un protocolo, y esto hace poco que ha sido aprobado, con la resolución 886-E del año 2017 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, cuando se aprueba la ley 27348, que se encuentra en trámite de aparentemente de aprobación por parte de la provincia de Santa Fe, es la única de las grandes provincias que no la ha aprobado. Esa resolución establece un protocolo de estudios obligatorios mínimos para la valoración del daño corporal y para la determinación de la incapacidad. Primero, una reseña de la historia clínica de la contingencia, interrogatorio, lo que se llama la anamnesis, examen físico del área afectada, los resultados, los estudios de laboratorio clínico, diagnóstico por imágenes, distintas técnicas que se han utilizado durante el tratamiento médico otorgado, protocolo quirúrgico, radiografía, RSNM, resonancia magnética nuclear, biopsia, los estudios adicionales que sea conveniente hacer si el médico, si el perito entiende que con eso solo no puede realizar su informe porque o le faltan elementos o porque ha transcurrido un tiempo, sobre todo se ve mucho eso en lo que son las lesiones traumáticas. Entonces, los estudios a presentar, la evaluación del daño psíquico en enfermedades psiquiátricas, los distintos tests que se aconsejan con el psicodiagnóstico, el test de Bender, de Rorschach, persona bajo la lluvia, el HTP. Es decir, son distintos estudios que el perito médico es conveniente, yo diría muy conveniente, que se acompañe el informe de psicodiagnóstico si es que va a dar un porcentaje de incapacidad psicológica. Es muy débil un informe médico que no tenga, que aconseje una incapacidad psicológica basada en el decreto 658, sin el psicodiagnóstico, o que no la aconseje, que no dictamine como que tiene una incapacidad y tampoco hizo el informe del psicodiagnóstico. Eso seguramente puede conducir a una impugnación seguramente, y conduciría también a una posible segunda pericia que perjudique al perito en cuanto a la regulación de sus honorarios, porque si hay una segunda pericia, se disminuye la calidad del trabajo profesional del perito en el informe al juez. Hay un tema que a mí me parece muy importante tener en cuenta antes de pasar a la tabla de evaluación de incapacidades. ¿Y qué es lo siguiente? Cuando se habla en el laudo que yo les mencioné al comienzo, del 405/96, habla de la importancia que el médico del trabajo establezca el nexo de causalidad.
Nexo de causalidad que no es inconveniente mayor en un accidente de trabajo ocurrido en ocasión del mismo, que puede ser más complicado si es un accidente in itinere, dependiendo de la gravedad del mismo, o si es una enfermedad profesional. La jurisprudencia, lo que dice en estos casos sobre el nexo de causalidad, hay como algo contradictorio, porque la jurisprudencia lo que dice es que el nexo de causalidad es establecido por el juez analizando el conjunto de las pruebas que obran en el expediente. Sin embargo, yo no soy nunca ortodoxo en el análisis de las pruebas y de los expedientes, porque es probable que el médico, el perito médico, vea cuestiones que yo no puedo ver, que yo como juez o que el abogado como letrado de las partes, de la demandada o de la actora, no puedan ver. Entonces me parece que es fundamental el armado de ese informe, donde esté muy claro reclamar si hay examen preocupacional, donde este examen preocupacional muchas veces no es mencionado, y donde se lo mencione si existe, y se diga claramente qué es lo que dice, en qué momento fue, cuántos años pasaron, qué edad tenía el momento de ingresar la víctima del accidente o la enfermedad al momento de ingresar a la empresa, cuántos años han transcurrido y cuáles son los hechos que se describen como determinantes del accidente o de la enfermedad. Y se diga claramente que si no hay examen preocupacional, no hay porque o no se hizo o se solicitó ese material al legajo del trabajador o al legajo de la empresa y no le fue proporcionado al perito. Me parece que esto es algo muy esclarecedor cuando se trata de determinar en algún tipo de lesiones, la típica es la lumbociatalgia o las protrusiones lumbares, es decir, dependiendo de la edad, dependiendo de fenómenos como artrosis, es decir, dependiendo del tipo de trabajo, de esfuerzo, etcétera, etcétera, que el perito pueda ilustrar al juez de manera tal que no salga un fallo formal, un fallo teórico, que no refleja la realidad realmente de lo que pasó en ese lugar y de lo que realmente la víctima reclama, que puede ser o un invento o puede ser una gran verdad. No se olviden que los jueces tenemos una representación de la realidad, no vemos la realidad. A nosotros se nos representa la realidad a través de la postura de las partes. Y por eso que el perito, que es un auxiliar del juez, es fundamental su tarea. Yo es difícil que me aparte de una pericia médica, tendría que haber un elemento muy certero que me diga a mí, o dos opiniones, o, o por ejemplo, una disidencia muy grande entre los certificados que se acompañan y la opinión del médico en la pericia. Pero en general, el juez le da una gran entidad y el propio Código de Procedimiento, el propio Código de Procedimiento Civil y Comercial establece que si bien el informe del perito no es vinculante, para que el juez sea parte de un informe médico, tiene que existir elementos objetivos y científicos y técnicos que avalen ese apartamiento de una opinión que es científica y que es técnica. Bueno, la tabla de evaluación de incapacidades, también llamado baremo, de nuestro sistema legal es la que está establecida en el decreto 659. Es decir, salió uno tras de otro, ambos digamos,
identificaron o tomaron como fuente la tabla de la Organización Panamericana de la Salud de ese año también. Y básicamente han tomado algunos aspectos, no todos. Lo ideal hubiera sido que tomara más aspectos de las normas para la evaluación del grado de invalidez del sistema integrado de jubilaciones y pensiones. El baremo de 1994, específicamente para las jubilaciones por razones de invalidez, que pueden estar vinculadas con el trabajo o no. Es decir, hay un gran porcentaje que están, digamos, vinculadas con el trabajo y otras que no. El índice del baremo, las materias que corresponden al baremo, es un material de consulta bastante pesado, digamos, para el que no es médico, porque es difícil para nosotros leer ese material y establecer comparativamente la diferenciación de determinados cuadros clínicos unos de otros a veces. Pero bueno, está organizado por materias en el índice y los separa en lo que es la piel, las afecciones de la piel, las afecciones osteoarticulares, cabeza y rostro, ojos, garganta, nariz y oído, y luego los distintos sistemas del cuerpo humano, como lo son el sistema respiratorio, el cardiovascular, digestivo y de la pared abdominal, el nefrourológico, hematopoyético, la neurología y la psiquiatría. Son los distintos aspectos en que se divide la TEI, la tabla de evaluación de incapacidades. Bien, como vamos a ver posteriormente, hay, sobre todo en materia de daño psíquico, bastante críticas a este baremo y también en otros aspectos, hechos por médicos del trabajo con un desarrollo y un recorrido académico importante, como que este baremo no es todo lo protectorio de la salud que debiera ser. Más que de la salud, porque no es un baremo que tenga que ver con la prevención, sino con la reparación. Es un baremo de la reparación de los daños. Ustedes saben que la incapacidad laboral se mide de las enfermedades profesionales o laborales y los accidentes de trabajo se mide en porcentaje de incapacidad funcional. Estos porcentajes se deben asentar en limitaciones anátomo-funcionales, teniendo como parámetro el 100% de capacidad. O sea, se toma el 100% de capacidad y de acuerdo a esas limitaciones que presente el caso, se va estableciendo los porcentajes de incapacidad. Por ejemplo, si hay siniestros sucesivos, se establece un total de capacidades restantes y se va calculando el siniestro nuevo, se va calculando la incapacidad sobre la capacidad restante del siniestro anterior. En el daño psíquico, pese a que muchas veces se plantea por parte de las RT, no se calcula la incapacidad restante, sino que se suma, salvo que sea un siniestro sucesivo. Si no, se suma al físico en un mismo suceso, es decir, incapacidad psicológica a la incapacidad física. Por eso se dice incapacidad psíquico-física o físico-psíquica. En el caso de un gran siniestrado,
ustedes saben que se toma producto de un accidente, se va utilizando la de mayor magnitud y se va evaluando hasta el máximo de capacidad que se establecida, que es el 65%. Luego del 65% para arriba, ya se conceptúa incapacidad total y por lo tanto tiene el mismo valor la tarifa de la incapacidad, tanto sea por enfermedad o por accidente e inclusive la muerte con incapacidad total. Salvo que haya un caso de gran incapacidad que necesite la asistencia permanente de otra persona. Y en ese caso, la ley da otro tipo de respuesta y otro tipo de prestación. Lo que hay que decir es que la ley 26773, que modificó y ordenó lo que era en ese momento la 24557, la ley orgánica original del año 96, y los decretos 1278 y 1694, 1278.00 y 1694 del 2009, se ordenó a través de la ley 26773 del año de octubre del 2012, que estableció en su artículo 9 la obligatoriedad en las acciones especiales del baremo o tabla de evaluación de incapacidades previsto en el 659 y el listado de enfermedades del decreto 658. Es decir, que la ley es muy clara en este aspecto. Se presentan en los casos judiciales planteos que no siempre están correctamente desarrollados, porque podría ser que un caso, supónganse ustedes que van a ser médicos especialistas en medicina del trabajo, venga un paciente, ustedes lo ven, conversan con el letrado, si el letrado lo consulta, le dice, bueno, ¿qué grado de incapacidad tiene? Ustedes se van ven el listado de enfermedades, ven el baremo que establece la incapacidad, y dice, bueno, acá hay una incapacidad, según este baremo, de tanto. Pero, como ustedes van a tener también conocimiento de otros baremos, por ejemplo, los de la justicia civil, que es el baremo de Altuve-Rinaldi, o el de Castex-Silva, de la Academia Nacional de Medicina, esos baremos son, por lo general, de mayor protección. Por ejemplo, si las cicatrices no están a la vista, el baremo del 659 no las indemniza. Y resulta ser que eso es una contradicción con el convenio 155 de la OIT del año 81, en la medida en que la OIT dice que todo daño producido por una enfermedad o accidente laboral debe tener su correspondiente tutela y reparación, tratamiento y reparación. Con lo cual, lo que ocurre es que muchas veces, como le decía, si el planteo no viene bien hecho, es decir, si el abogado no dice, bueno, mi cliente tiene una incapacidad por el baremo del 659, que es de tanto, pero que en realidad su cuadro clínico se amolda o se encuadra más adecuadamente en el baremo de Altuve-Rinaldi o en el baremo de Castex-Silva, y por lo tanto me corresponde el porcentaje de incapacidad superior previsto en estos baremos que mencioné, lo que habría que hacer es que el letrado le plantea al juez, señor juez, apártese del decreto 659. Si bien es obligatorio, en este caso pido su descalificación
como violación del artículo 14 bis de la protección del trabajo, porque me está desprotegiendo el objetivo de la reparación que tiene la ley de riesgo del trabajo. Por supuesto que esto implica un grado de iniciación en la materia importante, tanto en lo jurídico como en lo médico. Pero si no hay un planteo claramente probatorio que determine la justeza de este análisis y un planteo de descalificación de un baremo y la correspondencia de otro baremo, es difícil que el juez se aparte del mandato legal que dice que ese baremo es obligatorio. No sé si esto es demasiado complicado para ustedes, si se va entendiendo. En todo caso vamos a cortar un rato antes del final para hacer las preguntas. Pero esto es una cuestión que ocurre muy habitualmente en la práctica tribunalicia, esta cuestión. Y la cuestión viene, yo le digo, de 10 casos donde hay una discrepancia, 9 están mal planteados. No, debe hacer 30. Y también ocurre, y esto es lo que a mí me interesa puntualizar para ustedes, porque lo que me interesa es que ustedes, cuando tengan la responsabilidad de redactar un informe, lo puedan hacer de la mejor forma posible, es que no confundan, vamos a suponer, si es una acción especial que se basa en la ley 24.557, la aplicación del baremo es la del 659, no hay discutida. Ustedes tienen que informarle al juez ese baremo. Ahora, si en los puntos de pericia el abogado le dice, no, mire, dígame la incapacidad del baremo del 659 y de los otros baremos, que usted conozca, a lo mejor el abogado no le dice qué baremo, y ustedes van a decir, bueno, hay otros baremos que dicen esto, porque el abogado le puede decir, dígame los dos, el informe de los dos baremos, porque yo tengo planteado un cuestionamiento, una descalificación del baremo del 659. Por lo tanto, voy a ir por otra vía. Ahora, si ustedes, por ejemplo, porque el abogado está mal informado y le pide sin aclaración, denme la incapacidad del baremo de Rinaldi, la RT le va a decir, no, señor, está mal. O Castex Silva es muy diferente la graduación del daño psicológico. Entonces, si no hay aclaración y ustedes aplican un baremo que no es el obligatorio en una acción especial, lo que va a ocurrir que la RT va a impugnar ese informe y el juez le va a tener que dar la razón, porque va a decir, no, a ver, acá no está cuestionado el baremo y me aplicó otro baremo cuando el obligatorio es este, por ley, por el artículo 9. Bueno, esto es más o menos lo que sucede. Ahora, si fuera una acción civil, yo sé que para ustedes esto es complicado para los abogados, para los jueces, para un médico, pero por ahí lo pueden entender fácilmente. Yo les digo, una acción civil es muy clara, se trata cuando la parte invoca que ha existido un incumplimiento de una obligación en materia de salud y seguridad laboral, responsabilidad subjetiva, o que ha existido un vicio o riesgo de la cosa o una actividad riesgosa. A ver, por ejemplo, una máquina que funciona mal o que no tiene un elemento de protección, ahí habría un vicio de la cosa. O podría ser una máquina que es ciertamente riesgosa. Y por lo tanto, la operación de esa maniobra laboral admite un protocolo que no fue cumplido. Supónganse
la reparación de una central de alta tensión eléctrica. Eso no lo puede hacer cualquier persona, no lo puede hacer cualquier operario. Eso lo hace una cuadrilla de operarios con un protocolo y con un ingeniero técnico y especialista en esa materia que programa esa actividad. Porque puede ocurrir, y ha ocurrido, y he tenido casos, que se vaya a la reparación de una central de alta tensión, que no estén bien hechos todos los protocolos y haya personas o gravísimamente lesionadas por una descarga eléctrica de alta tensión o la muerte, que en esos casos a veces es lo mejor que les pueda pasar, porque conozco casos gravísimos de personas que quedaron prácticamente reducidas a ser una cosa inanimada. Con esto lo que le quiero decir, que si fuera un accidente basado en la ley civil tiene una reparación del daño distinta y más amplia que la reparación de una prestación de la acción de la ley especial. Porque la ley especial es una responsabilidad absolutamente objetiva, producto del riesgo de actividad, el riesgo profesional. Quien tiene una empresa sabe que contrae un riesgo, y si contrata a un trabajador tiene un riesgo, tiene que tener un seguro, y prácticamente, salvo que se demostrara que hubo dolo o que alguien lo hizo a propósito, si hubiera sido un compañero de trabajo que le hizo un atentado a otro, también sería responsable de la empresa, porque es responsable por los hechos de las personas que tiene bajo su dependencia. Entonces, es distinto el régimen de responsabilidad y es distinta el marco de la reparación. El marco de la reparación es más amplio y también los baremos que se utilizan son otros. Y se utilizan otras pautas para establecer la indemnización, como puede ser su situación familiar, como puede ser aspectos de su sociabilidad, en fin, aspectos subjetivos de la vida de la víctima que en la acción especial o tarifada no se tienen en cuenta, porque ahí lo único que se tiene en cuenta en la vía especial es la edad de la víctima, la incapacidad y su salario. Y no hay otro elemento, es decir, lo primero que se establece es el salario. Dice, bueno, hay una fórmula, se dice, bueno, ¿qué porcentaje de incapacidad sobre esta fórmula y qué coeficiente de edad? Se establece también una fórmula, 65 dividido la edad, y se da el coeficiente de edad, y eso da el monto de la prestación. Y no hay otra discusión ahí. La discusión son adicionales, interés que se aplica, etcétera, etcétera. Si es un itinere, no se le aplica otro agravamiento, bueno. Pero no pasa de eso. Lo haremos antes de este artículo 9 de 2012, introducido por la ley de 2012. La jurisprudencia entendía que no eran una regla rígida. Es decir, la jurisprudencia de la Cámara de Apelaciones del Trabajo que yo integro decían, bueno, es una guía. El baremo es una guía de ayuda al juez, y el juez tiene que tener en cuenta todas las otras pruebas y otros elementos de la causa. Eso terminó. Hoy en día casi le diría que las acciones especiales en muchos de los casos hasta se podría hacer por inteligencia artificial, lo cual es peligroso, pero ¿por qué? Si no viene cuestionada la responsabilidad civil de la empresa, lo que se discute es si está reconocido o no está reconocido. Primero, si está denunciado el accidente. Si está denunciado, si está reconocido. Si está denunciado, hay un decreto, el 717, el artículo 6, que establece 10 días para que la RT diga si acepta o no acepta. Puede ser que
le dé alguna prestación y después le diga no, declino mi responsabilidad porque esto es una enfermedad inculpable, producto de la situación del trabajador, de la trabajadora. O puede ser que no diga nada. Y ya si no dice nada, prácticamente queda reconocido el accidente. Y entonces lo demás es todo objetivo, porque es edad, es grado de incapacidad y es salario. Y eso prácticamente una máquina lo podría sacar, ese caso. Para la cantidad de juicios que hay y la demora que hay. Pero bueno, eso no ocurre. Si bien se ha aligerado eso y hay un trámite que se ha ido a las comisiones médicas por la nueva ley que estableció la obligatoriedad, por ahora eso sigue así. Bueno, otra cuestión importante que muchas veces induce a errores en los peritos médicos. Los factores de ponderación incluidos en la tabla de evaluación de incapacidades o baremo, es lo mismo. El grado de incapacidad laboral se determina en base a la tabla de evaluación de incapacidades que se establece X porcentaje de acuerdo al tipo de lesión que presente, el grado de incapacidad, y vienen los factores de ponderación que agravan o que suman la incapacidad y por ende la indemnización. Aquí muchas veces los peritos se pierden. Porque lo que se tiene en cuenta acá es 3 factores. La edad del trabajador, el tipo de actividad para realizar sus tareas habituales, el grado de dificultad que puede tener con la lesión la víctima, si es leve, intermedia o alta, y las posibilidades de reubicación laboral, que puede ser mayor si no amerita recalificación o menor si la amerita. Es decir, si es una persona que puede recalificarse, ese factor será menor. Si no se puede recalificar, ese factor será mayor en una graduación que ahora les voy a explicar. Entonces, repito, edad del trabajador, tipo de actividad y posibilidades de reubicación. A ver, factor edad es uno de los más objetivos. Ahora después voy a decir cómo lo calculamos nosotros. ¿Por qué? Porque se suma los porcentajes de los otros dos. Es decir, si tiene menos de 21 años, el factor edad es alto, va de 0 a 4%. Si tiene de 21 a 30, va de 0 a 3%. Si tiene más de 31 años, va de 0 a 2%. Pero lo pongo en último término porque hay algunos que lo calculan como los distintos factores. La jurisprudencia no tiene esa opinión porque la ley lo que dice, el baremo, mejor dicho, lo que dice es que se suma. Las dificultades para la realización de las tareas habituales se toma el rango del valor factor, que puede ser ninguna, leve, intermedia o alta, y el rango es amplio, va de 0 a 20%. Es decir, si no tiene dificultad para la realización de tareas habituales, será ninguno. Si tiene dificultad, será alta y será 20%, o cerca del 20%. Estos son elementos que el médico va a tener que estudiar el caso y decir, bueno, hacer digamos, hacer ese cálculo y fundamentarlo, porque si no, podría ser arbitrario o erróneo.
Después las posibilidades de reubicación laboral. Si amerita recalificación va de 0 a 10, dependiendo el grado alto o no de que amerite recalificación. Si no amerita recalificación, 0. Ahora bien, si la persona tiene un 30% de incapacidad, vamos a suponer que tenga un 30% por una fractura, con un problema, quedó mal una rodilla o un brazo, ahí tenemos, vamos a suponer que tenga un 10% de dificultad para un albañil, para realizar sus tareas habituales. Vamos a suponer que sea 10%, se calcula sobre ese 30%, ahí tenemos un 3%. La recalificación lo mismo, se va a calcular, si amerita un 5%, será 5 por 3, 1.5, con lo cual ahí tenés 4,5%. Ahora, a esos porcentajes del 4,5% se va a sumar el rango del factor edad. Si es un trabajador de menos de 30 años, uno le podrá poner, vamos a suponer, un 2%. Con lo cual te va a quedar 4,5 más 2% sería 6,5% que se va a sumar al 30%. Y te va a quedar 36,5% de incapacidad. Tomando el baremo, esto es siempre en la vía, en la acción especial. Es decir, en la tarifa, en la responsabilidad objetiva, en la vía del reclamo de la ley 24.557. Si viniera por el lado del Código Civil, este cálculo no es aplicable, porque se podría tener como algo referencial. Pues yo podría decir, bueno, está bien, tomo el baremo, porque tampoco está prohibido, tomo el baremo de la ley, y en el baremo de la ley me da 36,5% de incapacidad. Ahora, cuando voy a calcular la indemnización, no calculo por la fórmula de la ley especial, sino que me voy a ir a una fórmula de matemática financiera propiamente dicha, no de la ley, sino de la matemática financiera, que tiene que ver con la reparación de los daños civiles y que está prevista en el Código Civil. Bueno, eso tiene una serie de operaciones. Por ejemplo, el capital igual, el capital es el salario de un año. Después, entre paréntesis, 1 menos B a la N, B a la N sería, se saca de acuerdo a la cantidad de periodos a reparar. Si el trabajador tiene 30 años, se calcula hasta los 75 años, y esos 45 años me da un factor de matemática financiera, y ese resultado me da un número, el dinero del capital, multiplicado por esa fórmula, multiplicado por una tasa de interés pura, establecida en esa misma fórmula, que es la que se utiliza en muchos casos en las acciones civiles. Que en realidad la Corte ha dicho que para fijar la indemnización no hay fórmula rígida, pero lo que ocurre en la realidad, eso se lo digo a ustedes, todos los jueces cuando viene una acción civil hacemos este calculito, porque decimos, bueno, este calculito más o menos te da, digamos, en lo que es una acción civil mucho más amplia, me da una suma, para que yo no establecer una suma absolutamente arbitraria. Yo puedo decir, bueno, esta fórmula de matemática financiera me da, no sé, 5 millones de pesos. Ahora, me parece mucho, entonces la disminuyo. Eso depende de la circunstancia del caso. Si es un trabajador de la construcción que tiene 30-40% de incapacidad, ese trabajador no va a trabajar nunca más de obrero de la construcción. Entonces yo decía, bueno, en vez de 5 le voy a dar 6, por decirle algo. Después viene el daño moral, también eso es un rubro aparte. Bueno, esto es más o menos
la explicación que quería sobre el procedimiento de los factores de ponderación. El artículo 9, este que les estaba diciendo, establece la obligatoriedad del baremo y del listado de enfermedades, está planteado como una garantía de trato igual a los damnificados cubiertos por esa ley, tanto en los organismos administrativos como en los tribunales, para que los informes, los dictámenes y pronunciamientos sean de acuerdo y sean más o menos parecidos en su resolución. Esto más o menos está funcionando luego de unos años de idas y vueltas. Está funcionando relativamente bastante bien, porque ya se ha aligerado el trámite de la acción especial y es bastante sencillo. Lo que se discute es el daño psíquico, por lo general, el porcentaje del daño psíquico o algún porcentaje de incapacidad, que siempre cuestiona, obviamente, la RT va a querer pagar menos. Vamos a ver algunas consideraciones ergonómicas que yo considero importante que un médico tenga en cuenta. Por supuesto que el abogado, si plantea bien el caso, y acá siempre estamos más hablando, tirando hacia una acción civil, tendrá que tener un informe de un perito ingeniero mecánico que revise la máquina o que revise el puesto de trabajo, que lo describa, las características de la actividad, si hay ruido, si hay ventilación, si hay gases, cómo están las máquinas, si están ordenadas, si están separadas, si están limpias. Bueno, todo eso que el juez lo va a tener en cuenta, sumado a lo que digan los testigos, porque muchas veces va el perito 5 años después y ya la fábrica está cerrada, o cambió, o el perito dijo una cosa y no coincide con las fotos que se sacan de la máquina, o se cambió la máquina, o se cambió los protocolos de trabajo, etcétera, etcétera. Pero hay una cuestión que es objetiva, surgida de la realidad, que son las consideraciones ergonómicas, que tienen que ver con la fuerza que provoca, que es un agente que causa daños cuando se levantan objetos, levantamiento manual de cargas, la duración del trabajo, cuando hay esfuerzos repetitivos, el estrés de contacto de esa actividad, las posturas extremas, vibraciones, temperaturas bajas, por ejemplo, un trabajador que trabaje en la carnicería de un supermercado y que entre permanentemente a la cámara frigorífica, y las cuestiones psicosociales, que son un tema mucho más complejo, mucho más complejo. Esto, indudablemente, son elementos que yo creo que el perito tiene que tener en cuenta cuando hace el informe, si quiere hacer un informe bien hecho, para ayudar al juez, ¿no? Para eso, el sistema normativo más claro, en mi criterio, es el que modificó la ley de higiene y seguridad, la vieja ley de higiene y seguridad 19.587 y decreto reglamentario del 79, decreto 351, que es la resolución 295 del año 2003. Esta resolución establece los principios y métodos de ejecución básicos para proteger la salud del trabajador y la necesidad de que se adopten medios científicos y técnicos adecuados y actualizados para la salud y la seguridad. Por ejemplo, hay otra resolución muy importante, para que tomen nota, la resolución 3345 del año 2015, que establece las normas ISO 11228 para el límite de operaciones de manipulación vertical y horizontal de cargas.
O sea, ahí se calcula, yo no recuerdo física, pero algo estudié, la masa acumulada en relación a la distancia. Y por otro lado, los límites para la operación de empujar y tirar. Todo esto se aplica a adultos que tengan una salud normal, una buena salud. Obviamente, si una persona que tiene problemas, que ha sido reubicada, que tiene problemas de áreas de esfuerzo, de área liviana, esta norma no se aplica. Esto para un trabajador básicamente normal, yo diría que está joven. Bien. Cuando se rechaza una enfermedad profesional, hay una resolución a tener en cuenta, la resolución 9 de 2018. Hay que relatar los hechos claramente, describir la sintomatología, el puesto de trabajo y las tareas habituales. El examen médico del damnificado, los estudios complementarios, los exámenes de salud que se hayan hecho, el de ingreso, los exámenes periódicos y los post-ocupacionales, si ese trabajador ya no trabaja más, el mapa de riesgo del establecimiento y el relevamiento que se haya hecho de las condiciones de medio ambiente de trabajo, que normalmente tendría que estar hecho por la RT cuando se firma el contrato de afiliación, ver la fecha que se firmó el contrato de afiliación y si en el legajo que acompaña a la RT está el relevamiento y las condiciones en que recibió ese establecimiento para ver cuáles son las observaciones que hace y las cuestiones que hay que modificar, que no se cumplen, las obligaciones básicas que no se cumplen, o las que, aún cumpliéndose, las que falten cumplir. Sobre el tema de los accidentes, les voy a recomendar que vean un material, no es un video, es un material viejo, pero está bueno. Seguramente el doctor Cohen lo conoce, y Silvia es probable que lo conozca también. Si ustedes buscan, se meten en la página de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo y ponen CD Interactivo 2005, Tomada, Verón, Rodríguez, Giraudo. En realidad la que fue la idea de este CD interactivo es de la licenciada Esther Giraudo, que lo vino capacitando y haciendo este trabajo desde 1990, es una experta del CEIL Piete CONICET, y que toma del Instituto Nacional Francés sobre la Seguridad del Trabajo y Seguridad, de 1970-1980, lo que se llama el árbol de causas, el método del árbol de causas de la investigación de los accidentes que se producen en un establecimiento. Esto, más que para las enfermedades, es para los accidentes súbitos, para los accidentes que se producen por descuido, por negligencia, por malas prácticas laborales, por no uso de elementos de protección. Todo eso es importante. Si ustedes están por ejemplo, en una oficina de salud y seguridad de la empresa, que cuando hay un accidente se haga esta investigación para evitar la repetición y para determinar claramente los responsables. Y me parece que esto es importante, que el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo tenga claro y participe de esta investigación. No para perseguir a nadie, sino para evitar, cuando se produce el hecho, para evitar la repetición. En el caso de este CD era un trabajador que venía en una moto, en la entrada, venía una moto un día lluvioso,
y va a entrar por el portón principal a la fábrica, que era el único, y en el momento que va a entrar este trabajador que venía medio apurado, que venía llegando justo, entra un camión de la empresa, no había mucho espacio, el de la moto quiere eludirlo, quiere evitar el choque, pero como había lluvia, resbala y se va abajo del camión, con lesiones graves. Es decir, evidentemente, un accidente con una entrada, tanto que es la misma entrada para motos, para autos, en fin, una cosa que era muy evitable, un accidente muy evitable. O sea, por ahí la forma en que estaba planteada el lugar, que había que doblar y doblar bruscamente para entrar a la empresa, quizás tendría que haber tenido o un semáforo, o no sé, otro tipo de organización de esa parte de la empresa. Bueno, les recomiendo el convenio 155, que lo lean. Silvia, ¿me escuchás? Acá estoy. ¿Estás escuchando? Sí. ¿Cómo te parece? ¿Seguimos un rato más? ¿Abrimos preguntas? Sí, por ¿Seguimos supuesto. unos 15? ¿Eh? Sí, seguimos. ¿Seguimos un rato más? Dale. Bueno, Hay dos preguntas, Luis, en el chat. sí, Hay dos preguntas de los alumnos. ahí las miro, ahí las miro. Bueno, que vayan notando las preguntas, y yo veo de acuerdo a la cantidad de preguntas que haya. Dale, estas son referidas a estos temas que estuviste diciendo ahora. Por eso, a lo mejor las querés leer al final, no tengo problema. Sí, las leo al final, sí. Dale, sigamos. Bueno. Bien. Vamos a ver rápidamente el tema del COVID. El COVID, ustedes saben que esto es algo muy actual. Hay dos normas. El decreto, el DECNU, Decreto de Necesidad y Urgencia 367, y la resolución 38 de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo. El DECNU es del Poder Ejecutivo Nacional y la resolución 38 del Ministerio de Trabajo, Superintendencia de Riesgo del Trabajo. Este DECNU siempre es algo, es mejor que esté que no esté, pero en realidad quizás podría haber sido mejor, Hay una diferencia, la enfermedad del COVID se presume que es una enfermedad de carácter profesional, se presume, pero no es una presunción, como dicen los abogados, de pleno derecho, usan un latinazgo, dicen iure et de iure, sino una presunción con prueba en contrario, presunción iuris tantum, es decir, que se podría demostrar que el trabajo no tuvo nada para que esta persona se contagie. A ver, no sé, podría ser que vino un familiar a tomar mate a su casa y, bueno, se contagió por el familiar. Algo improbable, pero bueno. En principio, entonces, se presume que esa enfermedad, en las actividades que están excluidas de la cuarentena, y por tanto son actividades consideradas esenciales, se considera una enfermedad profesional no listada. Acuérdense que hablamos de enfermedades listadas, del decreto 658 y el laudo 405/96, y por tanto no incluida como objeto de reparación respecto de trabajadores excluidas del ASPO para realizar actividades esenciales. Ahora, en principio la RT no puede rechazar las prestaciones, tiene que darlas. La que deberá determinar el carácter profesional de esa patología va a quedar en manos de no ya de la Comisión Médica Jurisdiccional local, en el caso Rosario,
sino de la Comisión Médica Central con sede en Buenos Aires. La Comisión Médica Central podrá, dice, no deberá, podrá invertir la carga de la prueba de la relación de causalidad a favor del trabajador cuando hay un número relevantes de infectados por la enfermedad del COVID en las actividades realizadas en el referido contexto. A ver, si en un establecimiento se advierte, el caso de Sanatorio Güemes, no hablemos de los pacientes, hablemos de los trabajadores del Sanatorio Güemes. Hay 10, 15, 20 infectados, y bueno, ahí no hay duda, es una enfermedad laboral, y por lo tanto amerita las prestaciones, y si queda una incapacidad, la prestación dineraria. Ustedes saben que las prestaciones pueden ser en especie, tratamiento médico, farmacéutico, etcétera, etcétera, rehabilitación, si correspondiere, y reparación. En los casos de trabajadores y trabajadoras de la salud es distinto, porque ahí sí se considera que la enfermedad del COVID producida por el coronavirus guarda relación de causalidad directa e inmediata con la labor efectuada. Bueno, más vale, ¿no? Más vale que tiene que ser así. Las prestaciones se financiarán, y ojo con esto, porque no la van a pagar de su bolsillo la RT, sino se financiarán con el Fondo Fiduciario de Enfermedades Profesionales. Es decir, no lo van a pagar del capital de las RT. Y será hasta 60 días de vencido el ASPO. Si el ASPO vence, esperemos que venza cuanto antes, pero vamos a suponer que venza el 31 de agosto, y bueno, septiembre, octubre, hasta el 30 de octubre tendrán obligación de dar prestaciones dinerarias, significa que tendrán que pagar los salarios de esos trabajadores y trabajadoras. La resolución 38 es el procedimiento de denuncia y de trámite de la enfermedad del coronavirus. Primero es el reconocimiento de la contingencia, el estudio del diagnóstico, el puesto de trabajo, la dispensa del empleador de la cuarentena y por lo tanto la tarea esencial, y si se admite o no se admite la denuncia. Finalmente, el procedimiento para la determinación definitiva del carácter profesional de la contingencia, la necesidad del patrocinio letrado de la víctima y, por último, el dictamen. El siguiente paso, si hay una incapacidad, es la imputación al Fondo Fiduciario de Enfermedades Profesionales para que de ese fondo se extraiga el dinero correspondiente a la prestación dineraria prevista en la ley 24.557. Todo esto se haría, o está previsto que se haga, de forma virtual. A ver, yo tengo mis dudas con esto, se las traslado a ustedes. ¿Qué pasa de un trabajador? Pongamos el ejemplo de Rosario, de la salud, o de un trabajador que yendo al trabajo en el transporte público contrae el coronavirus. Acá dice que el trámite es virtual. ¿Cómo sería? Supongo yo que ese trabajador será atendido en un hospital público, el hospital público ingresará a su sistema informático todos los estudios que se le hacen y por vía virtual se remitirían a la Comisión Médica Central con la denuncia adjuntos en archivos todos esos estudios clínicos, de laboratorio, médicos, etcétera, etcétera, radiografía, lo que sea, para que la comisión médica, también en forma virtual,
lo examine y dictamine. Esto es lo que decía el profesor Christophe Dejour en la conferencia que yo les mencioné al comienzo, el peligro que estos procedimientos se instauren para el futuro como una forma de disminuir costos y que aquellos que no tengan la posibilidad de un tratamiento especializado en clínicas o establecimientos privados sean limitados en su atención médica, como también puede pasar con la educación a distancia a través de esta vía online, virtual, que determinaría que solamente tendrían educación presencial los establecimientos de alto costo que no puede pagar la mayoría de la población y que vería disminuido la calidad de esa educación y las posibilidades de que mucha gente pudiese continuar los estudios. Eso lo decía el profesor Dejour en Francia, para Francia. Él decía que va a haber una élite que es la que va a poder estudiar y una élite que es la que se va a poder realmente atender bien y que el resto, más o menos. Y que esa élite que va a estudiar y que se va a capacitar en los mejores centros de estudio privados son lo que van a ser lo que él llama los gestionarios del sistema de poder. Esto es supramédico, extramédico, pero tiene que ver, fíjense cómo todo tiene que ver con todo, y cómo de un tema de denuncia y de procedimiento del sistema del coronavirus llegamos a esta situación. Lo que decía Dejour. No lo digo yo, Dejour creo que tiene un poquito más de autoridad para decir esto, y es una persona que intervino en el coronavirus, llamado por los enfermeros del mayor hospital de París, donde Francia tiene 30.000 muertos. Intervino en el caso de los suicidios de Telecom. 19 suicidios de 35 que fueron tentativas de suicidios por las condiciones laborales de Telecom, y Dejour fue el que hizo los informes médicos. Bueno, a ver, yo creo que ya seguir sería atentar contra ustedes y contra mí mismo por la cantidad de tiempo que ha transcurrido. Silvia, te digo que me quedó todo el tema de riesgos psicosociales y daño psíquico, porque vos sabés que ese temita no se puede tocar así por arribita, hay que tocarlo. Si amerita hacer otra clase, hacemos más adelante otra clase con el riesgos psicosociales, con el análisis del convenio 190 que se está por ratificar, la recomendación 206 de la OIT, y todo lo que es daño psíquico, la labor del perito, la determinación del daño psíquico, la graduación de las posibilidades de que el daño psíquico tenga causalidad con el evento traumático, postraumático o con la enfermedad. O sea, a eso se lo dejo a ustedes. Yo estoy dispuesto, si lo hacemos con tiempo, lo programamos, no tengo inconveniente en volver, y si los profesionales, los estimados amigos y amigas que están escuchándome, les interesa ese tema, no tengo inconveniente. Sí, perfecto. Bueno. Dale, Luis, vamos a quedar para otra clase. Bueno, entonces, bien, entonces vamos a hacer una cosa. Eso ya lo hablas con Jorge y él me dice, y bueno, a lo mejor podemos hacerlo. Y ojalá que después de esa otra clase, la próxima sea presencial, para poder conocerlo, poder hablar, podernos ir a cenar después y
y charlar de muchas cosas y bueno, y levantar una copa y celebrar que estemos vivos, digo, que no estemos enfermos. Así que bueno, a ver, vamos a ver. Acá hay una pregunta. Mercedes Beltrán, no sé si está presente, descalificar un baremo y plantear el uso de otro es tarea del abogado o del médico laboral. Yo creo que es tarea del abogado. El abogado, les recomiendo que vean la película Negación. Está en Netflix. Negación. Es una película sobre un caso judicial contra un profesor de historia y filosofía que negaba el holocausto. Negaba el holocausto. Y en realidad el juicio lo hacía esta persona contra otra historiadora, es un caso real, que refutaba total y absolutamente a este profesor neonazi. Pero, digamos, eso no tiene importancia. Lo que tiene importancia para esta pregunta que se me hace es que evidentemente cuando un abogado toma un caso, tiene que estudiarlo y prepararlo. Tiene que estudiarlo y prepararlo si quiere tener éxito. A ver, si lo agarra haciendo más, va a tener pocos honorarios, su cliente va a tener poca suerte, y es probable que lo pierda o que si no lo pierde imponga las costas por su orden y no cobre un solo peso. Y ellos han perdido tiempo, a lo mejor 3, 4 años, su parte, el abogado y el tribunal que intervenga. Yo creo que el abogado tiene que plantearse, primero tiene que ir a un médico y decirle, escúchame, ¿qué capacidad tiene mi cliente? Tanto. Bueno, ¿por qué baremo me lo está sacando? Por el 659. Ah, bien. ¿Y hay otro baremo que me dé más incapacidad? Sí, ¿cuál? Tal. Ah, bueno, entonces voy a plantear la inconstitucionalidad del artículo 9 por no proteger el trabajo. Me voy a fincar en el convenio 155 de la OIT y voy a solicitar que se me repare condignamente de acuerdo al baremo que refleja con exactitud la lesión o la enfermedad que tiene la víctima. Un ejemplo práctico, Fabián Rey, un ejemplo práctico en el que el juez se puede apartar del baremo. Un ejemplo práctico podría ser una cicatriz. O podría ser una enfermedad que no está listada, que no está reconocida en el baremo. Pero para eso, vuelvo a lo mismo, tiene que haber un cuestionamiento a esa norma, porque el juez no se puede aplicar, no se puede apartar esa norma, salvo que sea manifiesto, salvo que el daño sea tan manifiesto y que la víctima quede en condiciones de tal situación de desamparo que obligue al juez a declarar de oficio la inconstitucionalidad. Yo no soy partidario de ese poder del juez, porque me parece que le da un poder al juez que va por encima del legislador. El legislador por algo aprobó una norma, son los representantes de la población, del pueblo. Hay una soberanía popular que es la que fija un sistema constitucional y que establece la aprobación de una ley. Un gobierno elegido por el pueblo que la promulga. Yo, para declararla inconstitucional, al caso concreto, porque nosotros no tenemos un sistema de constitucionalidad directo, sino abstracto, por lo tanto, tendría que ser un caso donde surgiera, por ejemplo, el caso que fue de manual, la ley de ART establecía la prohibición al trabajador de que accione por el Código Civil.
era una discriminación evidente con respecto al resto de la población. Es decir, si yo tengo un accidente de tránsito, puedo hacer un juicio civil. Si tengo un accidente de trabajo, no puedo hacer un juicio civil. Era una barbaridad tan grande que ahí el juez de oficio podía declarar la inconstitucionalidad. En este caso, yo sería más prolijo. O sea, le diría, señor juez, mire que el baremo este obligatorio me deja fuera. Y yo tengo un daño. Y me lo dijo el médico y me baso en este baremo. Bien. Dice, el baremo se transforma en una herramienta más, pero invertir la prueba termina teniendo más fuerza trabajando con un equipo interdisciplinario para lograr todo un contexto de la enfermedad en cuestión, cómo reconstruir un puzzle. Estoy de acuerdo. María Cecilia Barrio. Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que si tuviera un caso importante, no hablemos de un caso menor donde hay una incapacidad chica, donde es difícil que se lleve a juicio. Se lleva a juicio, pero suponga es un caso muy traumático, con una incapacidad muy alta, yo obviamente que trabajaría con todo un equipo, con un ergónomo, trabajaría con un ingeniero mecánico, y me haría un informe privado, haría en lo posible el árbol de causas, trabajaría por supuesto con un psicólogo, con un médico y el informe legal. Y si es necesario, un informe de un abogado no solo laboralista, sino constitucional, si se plantea un tema de incapacidad. Supónganse un caso donde hay una explosión de una caldera y mueren varios obreros y hay varios incapacitados graves. Bueno, no estamos hablando de cualquier caso para ir a la comisión médica y que me diga tanto. No, es un caso donde yo quiero que ese daño, yo sé que en la vida no se puede pagar, pero por lo menos que la reparación sea de una entidad tal que tenga alguna relación con la gravedad del daño. Así que yo estoy de acuerdo con la postura de María Cecilia cuando plantea la necesidad de un informe así. Por supuesto que en la mayoría de los accidentes, son accidentes de menor capacidad y lo que se requiere es que funcione bien el aparato aceitadamente, el aparato administrativo, para que ni siquiera se lleven a la justicia ese tipo de reclamos, porque lo que se requiere en el caso de un trabajador que tiene una fractura o que tiene una situación que todas las lesiones son, todas las lesiones para el que las sufre, hay que ponerse en el lugar de esa persona, pero me refiero, no es lo mismo que pierdas el brazo o que pierdas una pierna a que tengas una fractura y que más o menos salgas, a lo mejor tenés un problema en la flexoextensión de un miembro determinado, pero no perdiste esa pierna o ese brazo. Entonces, las consecuencias son distintas, las consecuencias psicológicas son distintas, las consecuencias familiares, hasta en la vida de pareja, es decir, todo es distinto. Y para eso, el abogado tiene que capacitarse y tiene que preparar. Si el abogado trae bien planteado el caso, lo obliga al juez a analizarlo con profundidad. Si el abogado, no sé, por decirle una cosa, le voy a poner un caso que yo tuve. Hemos tenido muchos, ¿no? Muchísimo, pues tenemos mucha litigiosidad. Pero supóngase, un trabajador que decía que había tenido un accidente in itinere. Creo que trabajábamos, les voy a inventar porque no me acuerdo bien los hechos, pero vamos a suponer que trabajaba en Almagro y vivía en Almirante Brown. Bueno,
el accidente había sido, qué sé yo, in itinere, en La Matanza, por decirle algo. El que conoce el Gran Buenos Aires sabe que Almirante Brown es el sur y La Matanza es el oeste. A ver, ¿cómo me explicás que tuviste un accidente en el itinerario a tu casa, desde el trabajo a tu casa, que tenés que tomarte el colectivo 56 para decirte algo? Si venís en colectivo, porque eso lo tenés que decir. ¿En qué viniste? ¿En qué fuiste? No, fui en moto. Ah, fui en moto o fui en auto. O me llevó un compañero. Bueno, si te llevó un compañero, el testimonio. ¿Qué ruta seguiste? Tenés que poner el cronograma del juez. Si la fábrica o el establecimiento está en Almagro, supongo que salgo por una avenida que me deposite a Constitución, de Constitución paso por Avellaneda, luego voy para el lado dejo a un costado Avellaneda, voy para Lanús, de Lanús sigo. A ver, tiene que ser coherente el planteo. Ahora, si yo digo, aparece en el pleito que el accidente lo tuve en La Matanza, evidentemente que ese reclamo no tiene causa, no puede prosperar nunca. Como le digo eso, le puedo decir otras cosas. Es decir, si yo digo que mi accidente fue en la rodilla izquierda y desarrollo todo el caso en base a que el accidente fue en la rodilla izquierda, y cuando vengo a la pericia resulta que el accidente fue en la rodilla derecha, y no advierto eso, y estoy violando el principio de congruencia y la defensa del juicio. Porque, a ver, también podría suceder que hice la denuncia y no tenía la RT, la rechazó porque no había ningún daño, y después digo que tengo la rodilla derecha, que a lo mejor me caí o me pegaron un martillazo o me caí, no sé, haciendo cualquier otra cosa, de una escalera en otro lugar, arreglándole a mi vieja o a mi tía, arreglándole algo en la casa. No sé, son cosas que pasan en los juicios. Yo parto de la buena fe de todas las personas, pero la congruencia es un elemento procesal fundamental. Si no hay congruencia, no hay acto jurisdiccional válido. Entonces, tiene que haber, por eso está muy bien la pregunta, es decir, el caso tiene que estar bien planteado cuando se trata de un caso grave. Si se trata de un caso menor, también tiene que haber congruencia y atención en el reclamo. Pues si no, lo que puede ocurrir es que ese reclamo va a ser rechazado. Con costa o sin costa. Lo más probable es que sea con costa, si ha sido disparate. O incluso hasta podría suceder que le pongan una multa al abogado. Pero bueno, son casos que ocurren en la vida práctica de los tribunales, y cuando veamos y les voy a dejar unos ganchitos para la próxima charla. Cuando veamos los riesgos psicosociales, vamos a ver una cantidad de casos, que yo después se los puedo mandar para que lo leas, de sentencias, de casos tremendos. Acoso moral, abuso de poder, acoso sexual, situaciones que provocan daños y riesgos psicosociales en el trabajo. Los riesgos psicosociales en el trabajo no son los primeros, eso también me guío por el profesor de Jud, pero están en el radar y cada vez crecen más. Están en el radar. Los primeros son los trastornos musculoesqueléticos, de la cantidad, de la proporcionalidad de enfermedades. Pero ahí nomás está el burnout, y están los suicidios, están los riesgos psicosociales. Es decir, hay proporcionalidades que van
teniendo lugar por cómo se organiza el trabajo. Está vinculado con la organización del trabajo. Por eso que es muy importante también que tengamos en cuenta este convenio 190, ojalá sea ratificado por nuestro país, porque no hay una norma interna. Y el convenio 190 incorpora los riesgos psicosociales, incorpora la violencia y el acoso en el trabajo. Entonces, es de gran importancia verlo eso. Bueno, si no queda ninguna otra pregunta, y estamos en el final, ¿no, Silvia? Creo que estamos en el final, digo. Sí, Luis. Gracias por estar con nosotros. Si querés, después coordinamos por mensajito, a ver cuándo podés venir a Sí. presencial o no presencial, no sé, no te aseguro nada, porque la facultad todavía está cerrada. Está cerrada. Sí. Bueno, quizá eso podría ser presencial, o esperamos, y si vemos que no hay perspectiva de que sea presencial, hacemos una por este medio. No tengo inconveniente. Dale. Bueno, perfecto. Un saludo para todas y todos, y para vos, para Jorge, y bueno, ha sido un gusto estar con ustedes. Por supuesto que esto no es lo mejor que nos puede pasar, pero es algo que estemos en contacto y que pensemos juntos y que podamos profundizar los temas, porque siempre es interesante abordar temas tan extensos, tan complejos y tan profundos como esto, de la medicina, de la ergonomía, del derecho, de la economía del trabajo, de la sociología del trabajo, de la psicología del trabajo. Es extraordinario analizar el trabajo en forma interdisciplinaria. Me parece que es eso el espíritu que ustedes le imprimen a estas investigaciones, a estas charlas, y bueno, ojalá podamos seguir trabajando juntos. Así que, gracias, Luis. Realmente es un placer escucharte y poder tenerte con nosotros. Hay acá dicen que tenemos un estigma que es la explotación a través del afecto, y que somos unos explotadores del afecto, o sea que nos hacemos amigos de la gente, le transmitimos afecto y después le sacamos el jugo dando clases, haciéndolos trabajar y nada. Pero eso yo creo que reafirma una cosa muy importante de la psicodinámica del trabajo, que ya lo vas a abordar seguramente en alguna clase, que es que tiene el valor del reconocimiento al trabajo que cada uno hace y del lazo que el grupo logra construir como colectivo para poder ir adelante y cumplir los objetivos. Entonces, en realidad... No, sinceramente, Jorge, yo te agradezco y tengo el mismo afecto por ustedes, y las cosas sin afecto no se podrían hacer bien, ¿no? Y la verdad que cada vez que uno se pone, todas las clases son distintas, porque fíjate que el año pasado, el anteaño que estuvimos abordando estos temas, son muy distintos a cómo lo abordamos hoy. Y siempre hay algún fallo, siempre hay algún motivo, siempre hay alguna reflexión, alguna cosa que nos permite a nosotros poder profundizar los temas. Y la verdad que a mí, cuando yo toco estos temas, me encantaría estudiar, ya no me da la edad, pero me encantaría estudiar medicina, me encantaría estudiar psicología, y bueno, me acerco de la forma que puedo, me acerco como te acercarás vos seguramente al derecho, con los elementos que yo te doy. Vos decís, mirá, tengo que leer este fallo, y si yo te mando un fallo y lo lees y lo entendés, y yo puedo llegar a entender. Así como cuando fuimos al Congreso de Roma y ahí había un compañero, un colega, un médico que
de San Luis que estuvo, a mí el Congreso de Roma de Medicina del Trabajo me sirvió para resolver un caso de hipertensión arterial de un trabajador marítimo que se murió en alta mar. Y la verdad que venía rechazado el reclamo, yo lo estuve dándole vuelta. El caso no había sido atendido de la forma que debiera haber sido planteado, como decía hoy la colega Cecilia, en cuanto a cómo fue planteado el caso, pero realmente era un caso gravísimo. Y la verdad que hablando con distintos médicos argentinos, de distintos lugares del país, y hablando inclusive con un profesor italiano, me llevaron a la convicción que yo necesitaba para sacar una sentencia, porque a veces para un juez no es fácil decir que alguien tiene razón o que alguien no la tiene. Seguramente alguien se va a quedar enojado, pero a mí lo que me interesa es que esa resolución sea hecha con ciencia y con fundamento. Así que bueno, muchas gracias y ya nos veremos pronto, Jorge. Esperemos. Hasta la próxima. Muchas gracias. Claro que sí. Gracias.